Necesito proyectar, ¿no? La presentación. Sí, doctora. Ay, ¿cómo hago esto? Compartir. Compartir. Ya. Ay, este mensaje que es. Creo que no aparece, ¿no? Sí, se puede ver su pantalla, doctora, pero no las diapositivas. No me permite. ¿Dónde está? No, doctora. Ahora no encuentro. Aquí está. Ahora sí, doctora. Jerarquía. ¿Cómo es esto? No entiendo. ¿Cómo hago para quitar la pantalla? Porque no se ve pantalla completa, ¿cierto? Sí, todavía no se ve, doctora. En presentar debería estar ahí. Estoy presentando. Aparece Está. como. Sí, todavía no está presentando en pantalla completa, doctora. Se ¿Cómo ven hago? solamente la aplicación. ¿Ya? ¿Y cómo hago para presentar? Mm, en la Transformar. opción, doctor. ¿Qué? Estoy viendo qué aplicaciones tengo acá. Allá. Más opciones. Pantalla completa. Ay, no sé cómo hacer esto. ¿O prefieres que te pase las diapositivas y tú me ayudas, Abigail? No sé cómo hacer esto. Ya, doctora, sí. Tú tienes, ¿no? Las diapositivas. Dejar de presentar. Un ratito, doctora. Las diapositivas, ¿cuál se la presento? ¿La que me envían ayer? Sí, sí. Ya. Esas las que hemos corregido, ¿no? Ah, ya los que corregimos.
Listo, doctora. Doctora, ya se están presentando sus diapositivas. Perfecto. Dame un segundo, por favor, Abigail. Estoy entregando esta cartita. Dame 2 segundos, por favor. Hola, hola, hola. Sí, se la escucha, doctora. Estoy con audífonos. Quiero ver si es que estos audífonos, dame un segundito. Bluetooth, desconectar. Conectar. Ahora sí. Hola, hola. Hola, hola. Sí, se la escucha, doctora. Perfecto. Muy buenos días a todos. Mil disculpas por el retraso. Empezamos. ¿Estamos listos para grabar? ¿Se me escucha bien? Muy bien. Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a revisar el tema de fisiopatología del desequilibrio hidroelectrolítico, con los aspectos más importantes porque es un tema bastante amplio que involucra muchos aspectos y genera muchos desequilibrios en general. Entonces vamos a tratar de hacer una revisión sintética de los aspectos más importantes. Sin embargo, esto nos va a tomar aproximadamente unos 45 minutos para tomar recaudos. Bien, ¿qué es el desequilibrio hidroelectrolítico? Básicamente no solamente se trata de una lista de alteraciones de los distintos electrolitos que conocemos con datos de laboratorio. Es más bien un resultado final de fallas de varios mecanismos que se encargan de mantener la homeostasis del medio interno. A eso es a lo que nos vamos a referir. Y yo quisiera que al final de esta clase ustedes puedan responder una pregunta muy sencilla, como por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo que produjo esta alteración y qué consecuencias tiene en el medio interno de nuestro paciente? Vamos por favor, Abigail, con la diapositiva. Al finalizar este capítulo, lo que vamos a pretender es que ustedes reconozcan, expliquen, interpreten, integren e identifiquen la gravedad del trastorno de la alteración o del desequilibrio hidroelectrolítico. Vamos, por favor, Abigail, con la siguiente diapositiva. Yo no sé si puedo avanzarlas. ¿Hola? Perdón, doctorita, se me trabó. En un momentito lo vuelvo a presentar. ¿Ya? ¿Volvemos a empezar? Sí, ¿verdad? Porque si no, la grabación va a ser muy larga. Empecemos todo de nuevo. Yo creo que es mejor. Yo no sé cómo puedo hacer para avanzarlas. Si quieres, puedo volver a intentar, pero no sé cómo poner pantalla completa. Hagamos un nuevo intento, por favor. Mil disculpas por esto. Hace tiempo que no hago esta presentación de esta forma y me está fallando. Si quieres, vuelvo a intentar. A ver, déjame ver, compartir. Es que no me sale la presentación. ¿Dónde está? Aquí está. Esto tiene que ser. Compartir. Listo. Y me voy a la 1. Presentación. Y no me deja. No sé cómo hacer esto. Te lo juro. No sé cómo hacer esto. Me sale así. ¿Se ve? Sí, parece que está estancado todo.
No sé cómo avanzar, no sé cómo hacer. No, ni siquiera puedo regresar a la diapositiva número 1. Sí, pero tal vez es porque está compartiendo solamente la pestaña y no está compartiendo la pantalla completa. A ver, entonces voy a dejar de compartir. ¿Qué tengo que compartir? ¿Pantalla completa? Sí, Sí, doctor. Ya, déjame ver. Ajustar, vista, pantalla completa. Me sale lo mismo. Ya lo he arreglado. Si gusta, lo vuelvo a presentar. Ya, por favor. Estamos, ¿no? sí, Ahora doctor. sí. Excelente. Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar el desequilibrio hidroelectrolítico, no como una lista de alteraciones de laboratorio, sino como el resultado de fallas en los mecanismos que mantienen la homeostasis del medio interno. La pregunta que quiero que puedan responder al final de esta clase es sencilla. Cuando nosotros vayamos al final de esta clase a descubrir cuáles son las alteraciones electrolíticas habituales, quiero que ustedes se pregunten cuál es el mecanismo que va a producir esta alteración y qué consecuencias tiene para el medio interno del paciente. Entonces, las preguntas que en general ustedes deberían poder responder al finalizar la clase es asociadas al reconocimiento del trastorno, explicar el mecanismo a través del cual se produce, interpretar los resultados del laboratorio, integrar toda la información con la clínica del paciente e identificar la gravedad para saber qué mecanismos terapéuticos debo utilizar para volver al equilibrio del medio interno. ¿Listo? No quiero que memoricen datos simplemente o valores de normalidad y alterados, sino quisiera que al finalizar esta clase ustedes aprendan a construir una explicación fisiopatológica, identificar qué está alterado y preguntarnos por qué está alterado y qué consecuencias va a producir. Vamos, por favor. Siguiente. Bueno, en concepto general, un trastorno hidroelectrolítico es una alteración de la cantidad, de la concentración, de la distribución o eliminación de agua y electrolitos. ¿Cuáles son los electrolitos que contamos en el medio interno? Sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio. ¿Sí? Básicamente, el principio general de una alteración refleja una falla de los mecanismos homeostáticos, no solo un número alterado, como les decía. ¿Cuál es el regulador principal del equilibrio de estos electrolitos en el medio interno? El riñón. ¿Sí? Él es el encargado de ajustar la composición y el volumen del medio interno. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología y los mecanismos de alteración, tenemos pérdidas renales habituales, podemos tener pérdidas por el sistema digestivo, pérdidas cutáneas, modificaciones en la ingesta o administración de soluciones por diferentes otras vías, trastornos endocrinos o renales, una redistribución transcelular y cambios del volumen efectivo que van a generar que un mismo valor sérico pueda originarse por mecanismos fisiopatológicos distintos. Siguiente. ¿Qué es osmolaridad y qué diferencia tiene con tonicidad? Osmolaridad es la concentración total de partículas activas en el medio interno y tonicidad es el efecto que generan estos osmoles
efectivos en el flujo del agua. ¿Cuál es el determinante principal? El sodio y sus aniones en el espacio extracelular. ¿Y qué efectos celulares va a tener? Un aumento de la tonicidad extracelular puede generar y derivar en deshidratación celular y una disminución del tono extracelular, edema celular. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los sistemas de control del medio interno? La hormona antidiurética, el mecanismo de la sed y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos en primera instancia la hormona antidiurética o vasopresina, que va a ser estimulada por hiperosmolaridad o disminución del volumen efectivo, activando receptores del tipo B2 o acuaporina 2. Por otro lado, tenemos el mecanismo de la sed, que se estimula como defensa principal frente a un estado de hiperosmolaridad. Y el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona soportado o potenciado por el sistema nervioso simpático, lo que va a generar por este estrés es una reducción de la perfusión renal con retención de sodio y agua. ¿Cuál es el principio clave de este sistema de control? Que el organismo va a priorizar la conservación del volumen circulante efectivo sobre la tonicidad. Siguiente, por favor. Bien, hablemos de hiponatremia, generalidades y el cuadro clínico que deriva en este trastorno. ¿Qué es hiponatremia? ¿Qué vamos a definir como hiponatremia? Como una concentración de sodio sérico menor a 135 milimoles por litro. La hiponatremia puede ser hipotónica, isotónica o hipertónica. Empecemos a describir a qué definimos como hiponatremia hipotónica, como una reducción de la osmolaridad extracelular que va a permitir la entrada de agua a la célula y puede derivar en un edema cerebral. ¿Qué clínica va a tener y va a presentar esta hiponatremia? Cefalea, confusión, convulsiones y puede haber una herniación del tallo cerebral con un enclavamiento muy delicado que podría poner en riesgo la vida del paciente. ¿Cuál es el determinante principal de este tipo de hiponatremia? La velocidad de instalación y la magnitud de concentración que ocurre en este tipo de hiponatremia hipotónica. Siguiente, por favor. Bueno, aquí esta en general es la diapositiva que muestra la clasificación fisiopatológica de la hiponatremia para que podamos diferenciar una de la otra. Y podemos ver en la tabla de la izquierda, no sé si se está marcando mi cursor, la hipovolémica, como dijimos, que va a contener un volumen extracelular reducido. La causa frecuente de su presentación o de su etiología son el consumo de diuréticos y las pérdidas digestivas, vómitos, diarrea. ¿Y cuál es el mecanismo? Hay una pérdida de sodio que es superior a la concentración de agua y la activación de los mecanismos de producción de hormona antidiurética. Por otro lado, tenemos la hiponatremia euvolémica o normovolémica, en la cual el volumen extracelular se encuentra dentro de parámetros normales o ligeramente aumentado, y la causa más frecuente pueden ser causas endocrinológicas o una inadecuada secreción de hormona antidiurética por un trastorno endocrinológico central de la hipófisis. ¿Cuál es el mecanismo? El exceso de agua sin presentación de edema clínico. Y tenemos la hipervolémica, en la cual el volumen extracelular se encuentra aumentado con edema. La causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca, la cirrosis y el síndrome nefrótico, y el mecanismo es la reducción del volumen circulante efectivo con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la producción de hormona antidiurética. ¿Sí? Entonces, ahí en esa diapositiva podemos ver que existe una paradoja clínica. Un paciente puede tener mucho líquido corporal y, sin embargo, tener un volumen circulante efectivo reducido. Y esto va a ocurrir, como vimos en la diapositiva anterior, en una insuficiencia cardíaca o en la cirrosis. El organismo interpreta una falta de volumen efectivo y activa
el sistema renina, angiotensina, aldosterona y hormona antidiurética, aunque el paciente tenga edema. ¿Sí? Eso era importante de verificar. No sé si existe alguna pregunta al respecto. Si quieren, esto lo podemos aclarar más adelante también, si es que en el auditorio hay alguien que pueda generar alguna consulta. Vamos con la siguiente. Aquí podemos ver que no solamente se trata de un sodio sérico inferior a 135 milimoles por litro. No solamente esta cifra es la que va a explicar el mecanismo, porque vimos que pueden existir una serie de causas que van a producir resultados diferentes, ¿sí? La hiponatremia entonces será hipotónica, normotónica o isotónica o hipertónica, es la pregunta que ustedes se tienen que hacer y que tienen que procurar lograr responder. Si la hiponatremia es hipotónica, es la forma clínicamente más importante y más frecuente que vamos a encontrar, la hipotónica. Y en esta, como vimos, va a existir una reducción de la tonicidad plasmática que va a favorecer una reducción de la osmolaridad del espacio extracelular con entrada de agua a la célula y formación de edema celular. Esto va a derivar clínicamente en manifestaciones como edema cerebral, por supuesto. El cerebro es uno de los órganos más vulnerables porque está contenido dentro de una cavidad inexpansible, ¿sí? Y este edema cerebral me puede derivar en manifestaciones clínicas como cefalea, náuseas, vómitos, confusión, somnolencia, convulsiones, disminución del nivel de conciencia, herniación cerebral en casos muy extremos y, por supuesto, el riesgo va a depender especialmente de la rapidez de la instalación, además de la magnitud absoluta del descenso de este nivel sérico de sodio. Siguiente, por favor. Bien, esto ya lo hemos llevado. Este es un gráfico que les permite nuevamente de manera gráfica a diferenciar de una hipovolémica, euvolímica y una hipervolémica. Pasamos, por favor. Aquí tenemos la hipervolémica, cuando el aumento del agua corporal es elevado, existe un aumento de agua corporal total, pero el volumen circulante efectivo puede estar reducido. ¿En qué casos se presenta? Hemos dicho insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, enfermedad renal avanzada, y la secuencia fisiopatológica es disminución del volumen circulante efectivo, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación del sistema nervioso simpático con producción de hormona antidiurética, lo cual va a generar una retención de sodio, de agua y proporcionalmente mayor retención de agua, generando mayor hiponatremia dilucional. Esta es una de las ideas más importantes, ya que el paciente puede tener exceso de agua corporal y al mismo tiempo tener activados mecanismos de hipovolemia, para que los recuerde. Siguiente, por favor. Tenemos el síndrome inadecuado de producción de hormona antidiurética y vamos a tratar de explicar el mecanismo fisiopatológico a través del cual se presenta. Porque en esta situación patológica va a existir liberación de hormona antidiurética pese a que no existe ningún estímulo osmótico o hemodinámico apropiado. ¿Qué va a derivar? ¿En qué situaciones se va a producir esto? Bueno, primero, ¿cuál es el resultado? Existe una alta producción o liberación de hormona antidiurética con estimulación del receptor B2, acuaporina 2, lo que va a generar una mayor reabsorción de agua y una reducción de la osmolaridad plasmática, derivando en una hiponatremia hipotónica. ¿Sí? El riñón activamente concentrado cuando fisiológicamente debería producir una orina muy diluida. Por esto, la osmolaridad en orina ayuda a diferenciar los diferentes mecanismos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es hipernatremia, ¿sí? Que nos va a reflejar un dato laboratorial de aumento de la concentración de sodio. Fundamentalmente un déficit de agua, ¿sí? Mayor cantidad de agua respecto al sodio plasmático corporal total. No significa que exista un exceso absoluto de sodio, puede producirse por pérdida de agua, disminución del aporte de agua, incapacidad para utilizar el agua,
alteración del mecanismo de la sed, pérdida renal de agua y ganancia excesiva de sodio. Siguiente. ¿Cuáles van a ser las consecuencias celulares de esta hipernatremia? Aumento de la concentración de sodio plasmático, de la tonicidad extracelular, salida de agua de las células, lo que va a generar una deshidratación o contracción celular. ¿Y qué consecuencias puede tener? La anterior, por favor. No sé si se logra ver, me disculpo por el tamaño de las letras, quise que entraran todas las manifestaciones clínicas. Nuevamente, el cerebro es el órgano más vulnerable y esto inicialmente genera un mecanismo de sed, irritabilidad, debilidad, confusión, alteración de la conciencia, convulsiones y puede llegar al coma por deshidratación celular cerebral. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de diabetes insípida y su relación con la producción de hormona antidiurética, que constituye uno de los principales mecanismos de defensa contra la hipernatremia. ¿Sí? Cuando aumenta la osmolaridad en sangre, esta osmolaridad estimula la producción de hormona antidiurética, actúa sobre los receptores acuaporina 2 y genera una mayor reabsorción de agua. En la diabetes insípida de origen central va a existir un déficit en la producción o liberación de hormona ¿sí? Vasopresina, y en la diabetes insípida nefrogénica va a existir una resistencia renal a la acción de esta hormona. ¿Cuál es el resultado? Disminución de la capacidad de concentración urinaria con mayor producción de orina diluida, pérdida de agua e hipernatremia. Actualmente se utilizan los términos de déficit de ABP para la forma central y resistencia a la misma para la forma de tipo nefrogénico. Siguiente, por favor. Ahora sí vamos a hablar de potasio. No sé si está claro lo de la diabetes insípida. O sea, si hay una pérdida de agua que va a superar la capacidad de reposición de la misma, entonces en ese caso se produce hipernatremia. ¿Sí? El paciente va a perder grandes cantidades de agua diluida. Eso es una diabetes insípida central. Bueno, hablando de potasio. El potasio es diferente del sodio. Su concentración extracelular es pequeña comparada con la concentración intracelular habitual. Por eso, pequeñas variaciones de potasio sérico pueden producir grandes efectos sobre el músculo y sobre el corazón. Ese concepto es fundamental. No les he presentado la revisión fisiológica de las concentraciones habituales del medio interno porque eso es algo que ustedes ya han llevado en fisiología. Pero aquí quiero que lo recuerden. ¿Cuál es la diferencia entre las concentraciones de sodio y potasio y su importancia de una variación mínima en este caso? ¿Sí? El potasio es el principal catión celular, intracelular. El 98% se encuentra dentro de las células, mientras que solo una pequeña fracción está en el espacio extracelular. Esta distribución es fundamental porque estos pequeños cambios del espacio extracelular pueden modificar significativamente el potencial de membrana y tener consecuencias. Siguiente, por favor. Aquí está. Distribución, 98% el potasio intracelular, 2% extracelular. ¿A qué se denomina hipopotasemia? A concentraciones de potasio sérico por debajo de 3.5 miliequivalentes por litro. ¿Cuáles van a ser los responsables de una redistribución o de la entrada de potasio dentro de la célula? La insulina, ¿sí? La activación de receptores beta 2 y la alcalosis metabólica. ¿Y cuáles van a ser los responsables de la salida del potasio de la célula? Por supuesto, lo contrario, el déficit de insulina, la acidosis metabólica y la lesión o destrucción celular. La apoptosis, la lesión por diferentes causas, quemaduras, lesiones tisulares mayores, etcétera, pueden ser algunas de las causas. Puede existir una redistribución que genere que el potasio simplemente se desplace desde el espacio extracelular hacia el intracelular. Entonces, una hipopotasemia no siempre significa pérdida corporal de potasio. Puede hablarse de una redistribución. ¿Y qué consecuencias vamos a tener? Como vemos aquí en pantalla, una hipopotasemia nos puede generar, por esta redistribución,
alteraciones electrocardiográficas como ondas T aplanadas, depresión del segmento ST o una presencia de una onda U. Y una hiperpotasemia, por otro lado, nos puede generar por insuficiencia renal, déficit de aldosterona o una acidosis metabólica, alteraciones electrocardiográficas como ondas T picudas, ensachamiento del segmento del complejo QRS o un patrón de tipo sinusoidal. Siguiente, por favor. Vamos a la regulación del potasio. ¿Quién dijimos que es el mayor responsable de la regulación de los electrolitos? El riñón, la nefrona distal y el túbulo colector, en este caso, del potasio. ¿Sí? Entonces, este potasio puede desplazarse rápidamente del espacio intracelular al extracelular por pequeñas variaciones que generen una estimulación de esta regulación. Y los factores que reducen, que acabamos de mencionar, ¿cuáles son? Como son el déficit de insulina, la acidosis y la lisis celular. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos cómo el potasio va a filtrarse en el glomérulo y posteriormente es reabsorbido y secretado a lo largo de toda la nefrona. La regulación final ocurre a nivel de los túbulos distales, colector y conector. La aldosterona aumenta la secreción del potasio y la llegada de sodio a la nefrona distal también favorece la secreción de sodio. Todo esto ocurre en el riñón. Siguiente. ¿Cuándo se produce hipopotasemia? ¿Sí? Puede producirse por 3 mecanismos principales. Por reducción en el aporte, normalmente no es suficiente por sí sola, y por pérdidas gastrointestinales, diarrea, vómitos, pérdidas por sondas nasogástricas, nasoyeyunales, etcétera, por vía renal, uso de diuréticos, hiperaldosteronismo y tubulopatías, algunos otros trastornos endocrinológicos centrales y, en tercera instancia, por redistribución intracelular por la utilización de insulina, los agonistas beta-2 y la alcalosis metabólica. Cuando existe una hipopotasemia, la pregunta que debemos hacernos es, ¿se está perdiendo potasio? ¿Está ingresando potasio dentro de la célula? ¿O existe una combinación de mecanismos, de los 3 mecanismos? Es la pregunta que tienen que hacerse inicialmente. ¿Sí? Entonces, si hay una reducción de potasio, va a existir, por ende, una alteración del electrocardiograma o de los mecanismos de repolarización, con presencia, como dijimos, de la onda U prominente, como vemos allá, una onda T aplanada y la presencia de arritmias. El corazón es uno de los principales órganos diana de la hipopotasemia. Por eso, ante una hipopotasemia significativa, debemos valorar siempre el electrocardiograma. Ante la sospecha y la muestra laboratorial de datos de hipopotasemia, electrocardiograma. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de magnesio y potasio. ¿Sí? La hipomagnesemia va a favorecer la pérdida renal de potasio y va a dificultar la corrección de esta misma, de la hipopotasemia. Por eso, frente a una hipopotasemia que no responde adecuadamente a la reposición de potasio, se debe buscar siempre corregir la hipomagnesemia. El magnesio va a participar estrechamente en la regulación del metabolismo del potasio y del calcio. Siguiente. Entonces, la hiperpotasemia se produce, dijimos, por disminución en la excreción renal, por redistribución extracelular y la siguiente, esta diapositiva, mil disculpas, está repetida. Siguiente, por favor. Wow. Ya. ¿Está bien? Está bien, no, está muy bien. Bueno, entonces, básicamente hemos estudiado los 3 mecanismos que pueden alterar la concentración de potasio y aquí podemos revisar otra opción, que es la pseudo-hiperpotasemia, ¿sí? Antes de estar seguros de un diagnóstico concluyente de hiperpotasemia grave, siempre hay que hacerse la pregunta. ¿El resultado representa realmente la concentración plasmática del paciente? Las causas más frecuentes de hiperpotasemia son la hemólisis o destrucción celular
por liberación de potasio de dentro de la célula hacia el espacio extracelular. También puede producirse por una trombocitosis o leucocitosis marcada en determinadas circunstancias, que también a esto lo vamos a definir como una pseudohiperpotasemia. Frente a una hiperpotasemia inesperada y un paciente clínicamente estable, es preciso verificar la causa, el origen, buscar la etiología y estar seguros de que realmente la concentración es real. Vamos. ¿Cuáles son los efectos cardíacos de una hiperpotasemia? Hemos dicho despolarización de la membrana. Niveles progresivamente elevados pueden producir inactivación de los canales rápidos de sodio, enlentecimiento de la conducción y trastornos graves del ritmo. Con cambios electrocardiográficos posibles, en este caso para la hiperpotasemia, son las ondas T picudas, la prolongación del PR y la disminución o reducción o desaparición de la onda P. Vamos. Ahora vamos a hablar de calcio, ¿sí? El calcio participa en la célula generando los mecanismos de excitabilidad celular, la transmisión neuromuscular, la contracción muscular, la conducción cardíaca, participa en el proceso de coagulación, en la señalización intracelular y en el metabolismo óseo. Tiene muchos, actúa de varias maneras, es un electrolito fundamental del medio interno. La concentración sérica de calcio debe interpretarse considerando la concentración de proteínas, de albúmina en particular, y el medio interno ácido o alcalino, ¿sí? Del pH. Una proporción importante circula unida a proteínas. O sea, el calcio no viaja solo. Por eso es fundamental medirlo junto con las proteínas. ¿Qué comentario podemos hacer del calcio? Básicamente este calcio va a participar en lo que es la señalización, la contracción celular, y una alteración o hipocalcemia puede producir varias manifestaciones clínicas porque actúa en diferentes, como hemos dicho, va a tener mucha participación en diferentes procesos. Y las manifestaciones van a ir de la mano de estos procesos alterados. Va a tener el paciente alteraciones de la transmisión neurológica con presencia de parestesias distales, puede tener tetania, espasmos, hiperreflexia, convulsiones, prolongación del QT en el electrocardiograma. Y una hipercalcemia, por otro lado, puede derivar en debilidad, alteraciones neurológicas, estreñimiento, poliuria, alteraciones del ritmo cardíaco y deterioros renales. Siguiente, por favor. Magnesio. Entonces, el calcio es responsable de la excitabilidad y el magnesio de la función neuromuscular, de la activación del ATP, y va a participar también en el ingreso de potasio y de calcio dentro de la célula. Entonces, aquí podemos ver manifestaciones, las mismas manifestaciones de manera gráfica como la vimos en la anterior, pero en este caso de una hipomagnesemia, como van a ser temblores, hiperreflexia, tetania, convulsiones, arritmias y alteraciones de las concentraciones de calcio y de potasio. Y la hipermagnesemia, puede producir una hiporreflexia, hipotensión, bradicardia, depresión neuromuscular y alteraciones también de la conducción. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a hablar del cloro. ¿Y cuál es la participación del cloro dentro del medio interno? ¿Cuál es su función? El cloro va a participar en la contracción del volumen intracelular, en la electroneutralidad y en el equilibrio ácido-base. ¿Sí? El cloro es el principal anión extracelular, va a participar en la electroneutralidad, en la distribución del agua, en el volumen extracelular y en el equilibrio ácido-base. Existe una relación importante entre cloro y bicarbonato. La pérdida de ácido clorhídrico gástrico por vómitos puede favorecer a una reducción de las concentraciones séricas de cloro, generando una alcalosis metabólica hiperclorémica. Mientras que la administración excesiva de soluciones cloradas, como el fisiológico, por ejemplo,
al 9%, que es la solución cristaloide que más habitualmente utilizamos para reponer líquidos, puede contribuir hacia una acidosis metabólica hiperclorémica. Por eso es importante detectar y asociar esta relación. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hacer una integración de la alteración de todos los electrolitos que acabamos de mencionar, porque estos no se van a alterar de manera individual o aislada, ¿sí? Los trastornos hidroelectrolíticos forman redes fisiopatológicas, no alteraciones independientes. Si un paciente tiene vómitos con pérdida de ácido clorhídrico, de cloro, va a generarse alcalosis metabólica, contracción del volumen, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de aldosterona y aumento de la pérdida renal de potasio. El resultado va a ser hipocloremia con alcalosis metabólica, hipopotasemia e hipovolemia. Si el paciente está con consumo habitual de diuréticos para control de la presión arterial, entonces estos con uso crónico van a generar una pérdida renal de sodio y de agua con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la concentración de aldosterona y aumento de la excreción de potasio y de hidrogeniones. El resultado, hipovolemia, hipopotasemia y alcalosis metabólica. Y si el paciente está frente a una insuficiencia renal, que es el tema que acabamos de revisar esta semana pasada, lo que se genera es una reducción de la capacidad de filtración y de excreción renal con retención de potasio, magnesio y acidosis, lo que va a generar otro tipo de alteraciones múltiples. Siguiente, por favor. ¿Cuál va a ser la interpretación fisiopatológica laboratorial? Debemos tratar de evitar interpretar cada valor de manera aislada. La secuencia debe ser esta. ¿Qué está alterado? Sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, la osmolaridad o la función renal. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Será la pérdida? ¿Será un exceso de consumo? ¿Será un déficit de aporte? ¿Una redistribución? ¿Una alteración de la función renal? ¿Una alteración hormonal con alteración de producción de hormonas antidiuréticas, etcétera, etcétera? ¿O una dilución? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Una alteración osmótica, una modificación del potencial de membrana, la presencia de edema o deshidratación celular, alteraciones neuromusculares, alteraciones cardíacas o trastornos del equilibrio ácido-base. Entonces, ¿cuál es el papel de la osmolaridad urinaria y del sodio urinario? Todos los trastornos del sodio, en cualquiera de estos trastornos, la osmolaridad urinaria permite valorar si el riñón está eliminando agua libremente o si está conservándola bajo la influencia de la hormona antidiurética. Una orina muy diluida nos habla de una supresión apropiada del eje de la producción de hormona antidiurética. Y una orina que no está adecuadamente diluida nos habla de la presencia de hormona antidiurética o de la incapacidad renal para eliminar. El sodio urinario ayuda a orientar si existe conservación renal de sodio o pérdida renal. Siempre debe interpretarse. Siguiente, por favor. Aquí están las manifestaciones integradas. Que hablamos. Pasamos, por favor. Ahora sí, vamos a hablar de situaciones de gravedad. La gravedad no siempre es el resultado de una cifra potencialmente alterada a lo alto o al descenso, ¿sí? No debemos fijarnos únicamente en la cifra, sino en la clínica. Se debe analizar la magnitud, la rapidez de instauración de la alteración, la duración y el contexto clínico en general. ¿Qué debemos considerar como situaciones particularmente importantes? Una hiponatremia que sea muy sintomática, que tenga cifras elevadas y sea muy sintomática, una hipernatremia de cifras elevadas y sintomática también, hiperpotasemia significativa, una hipopotasemia con alteraciones electrocardiográficas, una hipocalcemia sintomática, trastornos asociados a shock, insuficiencia renal, alteraciones neurológicas que nos estén hablando de la posibilidad de un enclavamiento del tallo cerebral. Una hiperpotasemia grave, por ejemplo, puede requerir valoración inmediata para poder hacer una corrección, si es que estamos hablando de un paciente con insuficiencia renal terminal. Considerar un potasio elevado por arriba de 6.5 milimoles por litro. En este caso estamos hablando de una hiperpotasemia grave.
y sobre todo hay que considerar los aspectos clínicos. Siguiente. ¿Cómo hacemos la corrección? Ya hemos hablado de cómo hacer la detección y una vez que detectamos, cuál va a ser el curso de corrección. ¿Sí? Siempre tratar de responder al mecanismo que está produciendo la alteración. No se trata de normalizar los datos laboratoriales, sino de eliminar los síntomas, de ayudar a limitar los síntomas. Si existe un déficit de volumen, reposición de volumen apropiado de acuerdo a la cifra, al electrolito que esté alterado. Si existe déficit de agua libre, aporte de agua. Si existe déficit de electrolito en particular, reposición dirigida de ese electrolito. Si existe un exceso del mismo, disminuir el aporte, favorecer la eliminación, corregir la causa. Si existe redistribución, corregir el mecanismo responsable. Si tiene que ver con el aporte de insulina, eliminar, reducir, aumentar, etcétera, etcétera. El principio esencial es la velocidad de corrección también puede producir lesión, así que tener mucha precaución con las reposiciones muy rápidas. Esto es importante en trastornos crónicos del sodio. Una corrección excesivamente rápida de una hiponatremia crónica puede producir síndrome de desmielinización osmótica y esta corrección por este motivo debe requerir de una monitorización muy estrecha con límites de seguridad que permitan esta reposición no hacerla en minutos ni horas, sino hacerla muy lentamente. Siguiente, por favor. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que el algoritmo mental en el que nos tenemos que guiar es saber qué está alterado, qué electrolito está alterado, cuál es la tonicidad del medio interno, cómo está el volumen del medio interno, el riñón está en una función normal o está insuficiente, existe una redistribución y qué consecuencias puede producir esta alteración. Frente a un trastorno electrolítico, no quiero que comiencen pensando simplemente en el tratamiento. Primero, tienen que identificar el mecanismo que está produciendo este trastorno. ¿Sí? Entonces, a ver, les voy a dar ejemplos. No sé si, lamentablemente no tengo transcrito el ejemplo, pero se me viene a la mente un paciente con diarrea. ¿Sí? Un paciente que se presenta al consultorio con motivo de consulta, diarrea intensa de 3 días de evolución y nos muestra un laboratorio que nos da datos de un sodio de 128 milimoles por litro, un potasio de 2.8 milimoles por litro, un cloro bajo y una creatinina que está elevada. Entonces, ¿qué pregunta nos vamos a hacer? ¿Cuál es el mecanismo que explica este resultado? ¿Sí? ¿El paciente estará teniendo pérdidas renales? ¿Hay una alteración del volumen circulante efectivo? ¿Cómo está trabajando o cómo está la producción de hormona antidiurética? ¿Qué mecanismos están generando la alteración de los niveles o de la concentración de sodio? ¿Por qué disminuye el potasio? ¿Qué se esperaría encontrar en la orina y de qué características? ¿Y qué dato de gravedad tengo en este paciente? Entonces, eso es lo que ustedes deben procurar responder en la medida de saber cuál es la magnitud de este trastorno. Estamos viendo que los datos y cifras de sodio, de potasio están alteradas. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la duración? ¿Cuál es el contexto? Son preguntas que nunca deben fallar en su mente. No debemos interpretar solamente la alteración electrolítica como tal por la magnitud, hemos dicho. Una alteración moderada que aparece rápidamente puede ser mucho más peligrosa que una alteración mucho más alta, ¿sí? que es de una instalación lenta y crónica. Entonces, para hacer una corrección, debo tratar el mecanismo, ¿sí? Si tiene que ver con volumen, agua libre, trastorno electrolítico, debo orientarme a corregir la causa. El tratamiento debe ser por fisiopatología, consiste en corregir la causa. No es lo mismo reponer el volumen que administrar agua libre o corregir directamente un solo electrolito. Hay determinados trastornos, especialmente en la hiponatremia crónica, que pueden producir una lesión si se corrige demasiado rápidamente, como acabamos de decir. Entonces, hacer un análisis mental de cómo debo hacer esta corrección es tan importante como hacer la detección. Si quiero que se lleven estas 3 preguntas adecuadamente grabadas en su mente como estudiantes ahora de pregrado, son las que dijimos al principio.
Primero, saber qué electrolito está alterado, si están los electrolitos, medio interno, agua libre, por qué está alterado, qué consecuencias fisiopatológicas produce esta alteración. Y cuando aprendamos a responder estas 3 preguntas, vamos a dejar de interpretar simplemente los datos laboratoriales de los electrolitos en sangre como números aislados y vamos a empezar a comprender la fisiopatología del paciente, ¿sí? Entonces, para que yo pueda quedarme contenta al final de esta clase, el mensaje final es: el electrolito alterado es el resultado simplemente, ¿sí? Ustedes van a tener en el laboratorio una alteración numérica, un valor muerto. Lo más importante es saber el mecanismo fisiopatológico que va a explicar esa alteración, ¿sí? No interpretar solamente sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, que es lo que hemos revisado de manera aislada, sino interpretar la alteración dentro del agua corporal, del volumen circulante efectivo, el riñón, las hormonas y el equilibrio ácido-base. Eso es todo. Muchas gracias, estudiantes. Muchas gracias, doctora. A ustedes, mil gracias y gracias por la comprensión, la tolerancia. Muchas gracias, doctora. Hasta pronto, hasta pronto. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.